Métodos generales y particulares. Se aplica lógica y universalmente a cualquier ciencia. Apoyan su desarrollo y fundamentación, partiendo de observaciones, razonamientos, análisis, síntesis y llegan a comprobaciones que permitan verificar el conocimiento. El método general de la ciencia es aquel que debe explicarse universalmente y en forma lógica a toda ciencia, vista en su conjunto. Sin embargo, al no existir una sola ciencia que unifique a todas las ciencias, no se podrá hablar de un solo método general. Esta unificación de la ciencia y del método se ha tratado de realizar a través del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Este último intentando unificar a todo un movimiento socioeconómico y político. Sin embargo, por razones ideológicas y de diversidad del pensamiento humano, no ha sido posible encontrar un punto común de apoyo para esta unificación. El método general de la ciencia se ha tenido que dividir en 4 submétodos que se relacionan formando un conjunto sistemático y dependiente. Estos submétodos pueden considerarse generales para todas las ramas de la ciencia. A ellos, según Descartes, se refieren todos los métodos particulares. Estos 4 submétodos genéricos son los siguientes. El primero, el análisis. Segundo, la síntesis. Tercero, inducción. Y cuarto, deducción. Hablemos ahora del método analítico. Algo es objeto de análisis cuando vemos sus partes por separado. El método analítico consiste precisamente en descomponer un objeto en sus partes constitutivas. Aun cuando el cuerpo humano es una unidad, se dice que tiene sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, muscular, entre otros. La ventaja al hacer esto es que se puede enfocar el estudio, una por una, en cada parte, comprendiéndola con detalle a profundidad. También emplea el método analítico el entrenador deportivo, que por separado dice cómo quiere que juegue la defensa, los volantes, los delanteros y, claro está, el portero. Puede aún ser más analítico y separar las funciones específicas para cada uno de los volantes. El equipo es visto a través de sus unidades o también de sus jugadores. De la misma manera, una empresa se puede separar de las partes que la conforman. Por ejemplo, recursos humanos, la infraestructura y el equipo, la tecnología, las bodegas, entre otros. Generalmente, se aplica un criterio o punto de vista para descomponer un cuerpo o unidad en sus partes constitutivas. Desde el punto de vista financiero, por ejemplo, sus registros contables se descomponen en documentos o libros, inventarios, diarios, mayores, balances, y cada libro contendrá información diferente. Ahora, ¿por qué es importante ser analíticos en el proceso de investigación? Y la verdad es que es por muchas razones y también ventajas. Entre otras, ¿no? Porque cualquier unidad, entre comillas, siempre está conformada por partes más pequeñas que conviene ver por separado. Por ejemplo, es muy amplio hablar de mercado o empresa o compras, pero podemos adelantar diciendo que cada una de estas variables reclama una forma específica y detallada a ser entendida. Al planear una investigación, el objetivo general se refiere al cuerpo o unidad total y los objetivos específicos deben estar referidos a las partes constitutivas de ese cuerpo en totalidad. El método analítico es un proceso de investigación enfocado en la descomposición de un todo para determinar la naturaleza, la causa y el efecto de un estudio. Con este método se establecen resultados del estudio a un hecho o cosa en específico,
Se utiliza mucho en el área de las ciencias sociales y también de las ciencias naturales. A través del método analítico se busca descubrir la naturaleza de un fenómeno o de un objeto que se estudia con el fin de comprender su índole y de esta manera ofrecer una adecuada investigación. Con la indagación del hecho u objeto no solo se explica su naturaleza y causa, sino que también él ayuda a comprender el comportamiento para que a partir de los resultados del método analítico se construyan nuevas teorías con su aprobación y refundación. El análisis investigado es representado en toda su expresión, comenzando por lo concreto hasta lo abstracto. Una vez se logre separar las partes del todo, se inicia un estudio a fondo. Como este método analítico consiste en otras metodologías para investigar, como lo es el método sintético, para diferenciar ambos, como se mencionó anteriormente en el análisis, se separan las partes de un estudio para que a partir de ese momento se pueda descubrir su composición. Caso contrario en la síntesis, que se descubre la composición de un todo para reunir sus partes. Veamos las características de un método analítico. Esto no permite conclusiones, ya que están sujetas a cambios por otras investigaciones que pueden apoyar la anterior o impugnar alguna de sus suposiciones. De igual forma, el método analítico está sujeto a que se le incorporen nuevos conocimientos y operaciones que garanticen una aproximación a la verdad. Este método analítico requiere de muestras que determinen los resultados y también su veracidad. Puede presentar una experimentación que ha mostrado errores para compararlas con las verdaderas y acertadas. Otras de las características de este proceso es el cumplimiento de las etapas del método analítico, que permiten la investigación a través de unos pasos que son: primero, la observación. En este paso se revela y asemeja la información, donde también se hace un registro de los hechos a través de unos instrumentos. La descripción. En esta etapa se busca precisar y definir la investigación general de lo que se ha observado. Esta fase es trascendental, ya que contribuye a una pesquisa útil y más precisa sobre lo investigado con todos los detalles. El examen crítico. En este método se ve de manera objetiva del hecho o cosa analizada, que aporta propuestas y conocimientos con el fin de lograr una deducción que debe ser entendible y concisa a las interpretaciones. La segmentación del fenómeno. En este punto se descompone de las partes del objeto a analizar desde varias escalas que dan a conocer los posibles inconvenientes de no efectuar ese análisis. La enumeración de las partes. En esta parte se realiza una muestra cronológica donde se deben ordenar las partes de toda la información para examinar todos los factores que lo constituyen. Y la ordenación y clasificación. En este ciclo también se incorpora el análisis de la información que se obtuvo con el propósito de aumentar el rendimiento más claro y conciso, a que se separan realmente los elementos que la llegan a componer. Pasemos a las reglas de un método analítico. Así como las características, los métodos analíticos cuentan con reglas
que deben cumplirse. De manera que previo a la indagación y resolución de un estudio, se debe imperiosamente buscar la naturaleza del hecho o del objeto. Con esto se examina hasta lograr conocer su propiedad, su esencia y sus atributos. Asimismo, se debe descomponer sus partes para realizar un minucioso examen de cada una de ellos, pero también sus principios y elementos. En el método analítico, la descomposición del suceso u objetos puede ser física y real o también puede llegar a ser ideal y racional. A través de un método analítico se conoce cualitativa y cuantitativamente la composición de un estudio. Durante la examinación de las partes se debe llegar a cuidar de factores como las relaciones existentes y la conexión de sus partes, que con esto se evita que se formulen ideas erróneas. Ejemplo de un método analítico. Entonces, un ejemplo de un método analítico en el sector de la economía puede llegar a lograr: primero, se tiene conocimiento de la composición de los factores que involucran el proceso. ¿Cuál proceso? El proceso financiero, que se estudia tales como las personas que están implicadas, las técnicas para los ingresos y egresos, fases, entre otros. Segundo, descubrir la etapa o fase del proceso económico antes de dar los medios para la mejora. Tercero, en este método analítico se examina también cualitativa y cuantitativamente el origen de un problema. Cuarto, se elabora un diseño para mejorar las técnicas de preparación que la preceden: humanos, maquinaria y equipos. Y quinto, a través del método analítico se puede llegar a poner en claro con la investigación la mejora del proceso, pero también se busca una enseñanza. Método sintético. Cuando un médico examina a un paciente, empieza aplicando un método sintético al preguntar cómo está su salud. Está interesado en saber cómo está en general el conjunto de órganos, cómo está el cuerpo del paciente. No hace inicialmente una separación entre la parte orgánica y lo psíquico, entre el corazón y el estómago. De igual forma, cuando se pregunta por la economía del país, se está siendo sintético, aun cuando no exista una conciencia lógica detrás de los conceptos empleados. No se separa la agricultura de la industria, las deudas del país y los préstamos, las importaciones y las exportaciones. El interés se enfoca en la panorámica general, en una síntesis de una situación o un fenómeno. El razonamiento detrás de este proceso lógico llamado síntesis es que las partes de algo le dan la forma y contenido a una unidad, sea el cuerpo humano, la economía o el mercado. Somos breves al hacer una síntesis, extensos al hacer un análisis. En una investigación, practicamos el método sintético cuando nos preguntamos qué conclusiones podemos sacar del estudio. Cuando queremos condensar en unas pocas pero importantes ideas todo el esfuerzo realizado. También es sintético preguntarse qué se puede hacer para recomendar a las instituciones que auspiciaron el estudio. Al realizar un ejercicio de síntesis, se practica lo que se denomina la formulación de las generalizaciones. El método sintético es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante dichos sucesos. En otras palabras, el método sintético es aquel que permite que los seres humanos realicen un resumen de algo que ya se conoce.
La síntesis es un proceso mental que busca comprimir la información presente en la memoria. Este proceso opera de tal forma que somos capaces de identificar todo aquello que conocemos y abstraer las partes más importantes y particularidades de ello. De esta forma, somos capaces de reintegrar estas partes, creando una versión corta que pueda expresar la información más importante sobre lo conocido. Este método es analítico, pues es un proceso que va más allá de lo meramente mecánico. Este método analítico abstrae la esencia del conocimiento de forma organizada y premeditada. Es así como se puede avanzar en el conocimiento, únicamente repitiéndolo, aquello que vale la pena ser repetido, y no la totalidad de lo que se conoce. Entonces, ¿qué es la síntesis? La síntesis viene siendo un proceso que tiene lugar únicamente en el pensamiento. En este sentido, es un proceso consciente que dista de las arbitrariedades. Es la encargada de reunir los elementos más relevantes presentes en la conciencia con el fin de crear unidades de conocimiento completas, reales y concisas. Es un proceso que va desde el abstracto hasta lo concreto, ya que toma todas las partes del conocimiento, sus aspectos y relaciones esenciales, para posteriormente irlas a desconstruir y volverlas a estructurar únicamente tomando los elementos fundamentales. Se dice entonces que la síntesis llega a permitir la reunión de elementos aislados, o sea, los abstractos, para convertirlos en conocimiento real, o sea, lo concreto. Veamos las características del método sintético. Primera, el método sintético exige que sean expuestas todas las partes que componen el conocimiento antes de que éste sea analizado y resumido. Segundo, de esta forma, los principios, definiciones y nociones deben ser aclarados de forma tal que puedan ser desconstruidos y reconstruidos posteriormente. Tercero, la verdad sobre cuestiones generales siempre debe ser expuesta para poder emitir verdades particulares y concretas. Esto debe a que la naturaleza del método sintético es siempre pasar de lo universal o abstracto a lo particular o concreto. Vamos con lo concreto. Cuando la síntesis toma varios elementos abstractos y la estructura dentro de una unidad de conocimiento, se dice que pasa a lo concreto. En ese sentido, lo concreto es una expresión, es una compresión teórica que tiende a compactarse cada vez más con el paso del tiempo. La naturaleza del método sintético siempre llevará al pensamiento teórico, donde se busca cada vez más puntualizar y precisar la información. Este método es una acción mental natural que los seres humanos llevamos a cabo como una forma de actuar teóricamente. Método inductivo. El método inductivo es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones generales partiendo de hechos particulares. Este es el método científico más usado. El inductivismo va de lo particular a lo general. Es un método que se basa en la observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos.
La acumulación de datos que reafirmen nuestra postura es lo que hace al método inductivo. Por ejemplo, alguien dice que todas las aves de la especie X son de 3 colores diferentes. Lo que sucede después de observar a 50 aves de la misma especie y darse cuenta de que todas son del mismo color, o mejor dicho, que tienen la misma combinación de colores, es que entonces está esta condición de afirmar que todas las aves de esa especie son de esos colores. Esta afirmación se convertirá en una teoría y será validada hasta que llegue alguien que con el mismo método o con otro incluso pueda demostrar realmente lo contrario o falsear esa teoría, a lo que se le conoce como falsacionismo, método creado por Kuhn, que afirma que una teoría es falsable cuando se puede demostrar que quien la elaboró estaba equivocado. Entonces el filósofo griego Aristóteles fue un pionero en el uso del inductivismo y también del deductivismo. De acuerdo con esto, hablemos sobre el método deductivo. El método deductivo es un tipo de razonamiento lógico que hace uso de la deducción por una conclusión sobre una premisa particular. El término deducción se ha registrado en el diccionario como el acto de deducir, completa o enumeración y detallada de los hechos y argumentos. El origen del método deductivo se atribuye a los antiguos griegos, con el filósofo silogismo de Aristóteles, y posteriormente desarrollado por Descartes, Spinoza y Leibniz. En este tipo de razonamiento lógico, dada una generalización, permite inferir las características. Las generalizaciones siempre se ven afectados por el proceso inductivo y particularidades por deductivo. El razonamiento deductivo se presenta en las conclusiones que necesariamente debe ser cierto si todas las premisas son verdaderas. Su base es racionalista y asume que solo la razón puede conducir al verdadero conocimiento. Por lo tanto, la idea detrás del método deductivo es tener un principio reconocido como cierto e incuestionable, es decir, una premisa mayor de la que el investigador establece relaciones con una proposición particular, la premisa menor. Ambos son comparados con el razonamiento lógico, que llega a la verdad de lo que se propone o lo que se concluye. Es importante aclarar que la deducción no ofrece nuevos conocimientos, ya que siempre conduce a la particularidad de una ley general anteriormente conocida. Este método deductivo solo organiza y especifica los conocimientos que ya poseen desde un punto inteligible, es decir, la verdad general ya se estableció. Ir a otro punto interior de ese mismo plan es deductivo, ¿cierto? O parte de una hipótesis general sin hacer referencia al mundo real. Pero con el científico, filósofo o pensador, piensa en el mundo. La fuente de la verdad para un deductivista es la lógica, para un inductivista es la experiencia. Ejemplos del método deductivo. Todos los vertebrados tienen vértebras. Todos los perros son vertebrados. Por lo tanto, todos los perros tienen vértebras. Otro ejemplo. Todo el metal conduce la electricidad. El mercurio es un metal. Por lo tanto, el mercurio conduce la electricidad. En los ejemplos, las dos premisas son verdaderas. Entonces, por ende, la conclusión debe ser verdadera.
Curiosamente, el razonamiento deductivo puede conducir a sofisma, el razonamiento falso, pero que tiene la apariencia lógica. Ejemplo, los pollos tienen 2 pies, los hombres tienen 2 pies, entonces los hombres son pollos. Segundo, los nazis eran nacionalistas, los estadounidenses son los nacionalistas. A continuación, los estadounidenses serían los nazis. Pasemos al método particular. Para abordar la investigación específica en el contexto de los presupuestos teóricos planteados y en congruencia con los principios epistemológicos y metodológicos anteriormente señalados, se considera como método particular el análisis estructural para reflexionar y profundizar el entendimiento de la realidad regional, el cual permite identificar los problemas del desarrollo a través de la presencia de los problemas de estructura en lo económico, ambiental y social, así como el aspecto metodológico, institucional, espacial y básico que es congruente con el enfoque sistémico y permite ampliamente analizar los cambios y por tanto las estructuras emergentes en el sistema conformado en la región costa sur del estado de Nayarit. El método contempla 2 aspectos. El primero es el carácter hipotético deductivo y el segundo es el histórico estructural, lo que implica colocar en primer plano ciertos rasgos de las estructuras de la realidad y considerar que las transformaciones de tales estructuras se configura históricamente. Es decir, se produce a través del tiempo y por ende solo son definibles y perceptibles históricamente. Este método tiene como característica el no reduccionismo, que a su vez deriva del no determinismo, en tanto que contempla que el devenir del desarrollo no depende solamente de sus bases económicas, sino también de la interacción entre las mismas y complejos fenómenos sociopolíticos y culturales. No se puede negar la existencia de distintas combinaciones de estos elementos, como facilitadoras de un desenvolvimiento en conjunto. En base a lo anterior, se establece que el análisis es de carácter tanto transversal como longitudinal en un diseño de investigación que es no experimental, que involucra aspectos descriptivos, correlacionales y multivariados, al igual que aspectos de análisis de tendencias.